En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento, no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 880 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 25 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la vida humana. Estos días estamos profundizando en el tema del aborto. Hoy el Catecismo nos propone el número 2272 y 2273. Número 2272 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sententiae, es decir, de modo que incurre ipso facto en aquel quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Con esto, la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente y a sus padres y a toda la sociedad. Es un número muy hermoso, muy directo y para muchas personas muy fuerte, ¿no? Vamos a explicarlo muy detalladamente para que no se nos escape ni una sola letra de este precioso número que nos regala el Catecismo en esta mañana. ¿Qué quiere la Iglesia con un número tan directo como este? La Iglesia quiere preservar la vida mediante su legislación canónica. Fijémonos cómo llama la atención a los fieles católicos sobre la gravedad del pecado del aborto. Y para hacer esto, pone una pena de excomunión. Y no solamente para los que abortan, sino también para los que colaboran formalmente con el aborto. Esa pena de excomunión no solo se dirige a la persona que aborta, es todo un grupo alrededor. Y esa cooperación formal puede tener muchos grados. Por ejemplo, el que le ha animado a ese aborto, quien le ha dado el dinero para que aborte, el personal sanitario que ha practicado técnicamente ese aborto, el empresario dueño de la clínica donde se practican abortos, los políticos que han firmado y aprobado leyes que posibiliten el aborto. No es solo la mujer víctima que va a abortar, es todo este montón de gente alrededor de este gran delito. Y esto es muy serio. Y por eso la Iglesia quiere mantener esta pena
máxima de excomunión, porque lo que quiere es hacer un llamado de atención ante un delito que nos quieren vender como algo moderno, como algo propio o un sello del modernismo o del avance de la sociedad. Y es verdad que hay pecados que son graves como el aborto, que no tienen una pena de excomunión. Sí, es verdad. Pero en esos casos, en esos pecados, no hace falta decir delante del mundo que matar a un padre es una burrada. Por eso no se dice pena de excomunión al que mate a su papá, porque es que eso no se necesita explicar. Pero en este tema del aborto, parece que sí. No es necesario convencer al mundo de que matar a tu papá o matar a tu mamá es una cosa aberrante. Pero sí es necesario convencer al mundo de que matar un bebé es una cosa aberrante. Fíjense, queridos amigos, no hay en el mundo un grupo que reivindique que una persona tiene el derecho a matar a sus padres. Ninguno. Pero hay grupos que reivindican que una persona tiene el derecho a matar un bebé. Por eso la iglesia castiga el delito del aborto con pena de excomunión. Porque es que a los bebés nadie los defiende. Ese inocente nadie lo defiende. Es más, nos tapamos los ojos. Y peor todavía, muchos de nosotros terminan pensando que eso está bien. Y acolitamos el aborto. Parece que ante el pecado del aborto estamos especialmente ciegos. Hay una ceguera colectiva. Y por eso la iglesia, ante esa anestesia de la conciencia de nuestra sociedad, pone pena de excomunión para enfatizar mucho más la gravedad de este pecado. Las penas de excomunión no se reservan para aquello que es más grave, sino que se reservan para aquello que necesita pedagógicamente una llamada de atención ante el mundo, o también para preservar un bien especial, en este caso, la defensa de la vida del inocente. Por eso está esta pena en este pecado del aborto tan específico y no en otros como matar a su padre, matar a su madre. Y aquí el catecismo nos propone un número que ya estudiamos, el 1398, que dice: quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. Es decir, en el mismo momento en que se produce el aborto, adquiere pena canónica de excomunión. Usted no necesita recibir una carta del obispo o del papa diciendo que está excomulgado. Inmediatamente queda excomulgada la persona. No hace falta que se cree un decreto firmado de excomunión. Por el hecho de haber cometido ese acto, asume pena de excomunión inmediata todos los que participan en él. El novio que llevó a la niña a abortar, el papá que pagó por ese aborto, la mamá que le dijo: sí, tú eres dueña de tu cuerpo, haz lo que quieras, deshate de ese niño, porque eso va a truncar tu carrera, va a truncar tu estudio, va a truncar tu vida tan jovencita, pobrecita de ti. Todos ellos quedan en pena de excomunión inmediata.
También cuando legislan en los congresos y votan por esto, todos ellos incurren en pena de excomunión. Lógicamente, la iglesia no va a saber quién ha abortado y quién no lo ha hecho, pero es uno mismo el que lo sabe en su conciencia. Por tanto, es uno mismo el que se excomulga. Esa pena de excomunión supone que esa persona queda apartada de los sacramentos. Si la persona recibe los sacramentos ocultando su condición de excomulgado, estaría cometiendo el pecado del sacrilegio, porque estaría violando esa confianza y esa potestad que el Señor ha puesto en manos de la Iglesia para administrar los sagrados misterios. Para poder reconciliarse de una pena de excomunión, tiene la persona que pedir un permiso especial a la Iglesia. En muchos lugares ese permiso está solamente reservado para el obispo o la persona que él delegue, como por ejemplo pueden ser los canónigos penitenciales en las catedrales. Tienen el poder, tienen la potestad concedida por su obispo para levantar penas de excomunión. En otros lugares, en el tema del aborto específicamente, solo el obispo y no lo delegan. Hay algunos santuarios alrededor del mundo también que tienen esta delegación para perdonar los pecados de excomunión y el fiel puede ir a estos lugares a pedir perdón y a pedir que se le levante esta pena de excomunión. En otros casos, ¿no? Cuando se presenta a la persona que está excomulgada, se presenta a un confesionario en una parroquia a pedir perdón, el sacerdote le puede citar un poco más tarde, ¿no? Mientras que pide permiso especial al obispo para poder darle la solución de ese pecado a esa persona, a ese penitente. O puede ser que el obispo le haga una cita a esa persona porque quiere atenderle personalmente. Esto la iglesia lo trata con mucha delicadeza, con mucha misericordia, porque es muy importante crear, queridos amigos, esta conciencia del terrible mal que es el aborto. No solamente para la persona que aborta, sino para los padres, para toda la sociedad. Y la iglesia quiere ser muy compasiva, muy misericordiosa, muy prudente, muy prudente. Y aquí nos remite también en este número a el Código de Derecho Canónico para explicar este pecado de excomunión. Y dice el Código de Derecho: no queda sujeto a ninguna pena quien cuando infringió un precepto con pena de excomunión no hubiese cumplido 16 años. Es decir, los adolescentes no incurren en pena de excomunión si no tienen 16 años. Porque la iglesia considera que un adolescente es difícil que tenga la maldad y la conciencia para hacerse acreedor de la pena de excomunión. Quien ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto, y a la ignorancia se equipara la inadvertencia y el error. Y por eso la iglesia en su derecho canónico pone esto: una edad, ¿no? 16 años. Para caer en la pena de excomunión es necesario saber que se está cayendo en esa pena. Es necesario saber que abortar es un pecado, es un delito tan grave
que incurre en pena de excomunión. Puede ser que muchas personas que han cometido un aborto, que sí que saben que es una cosa grave, es muy difícil que nuestra conciencia esté anestesiada hasta el punto de no caer en cuenta de la gravedad de un aborto. Ahora puede ser que de dientes para afuera, pues podamos hacernos muchas veces los tontos de pretender mostrar que no sabía, que lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso la iglesia es prudente y trata cada uno de estos casos en individual, porque puede pasar que alguien definitivamente no sepa que eso que estaba haciendo estaba mal. En estos casos donde no hay esa conciencia, no tiene pena de excomunión formalmente. Por eso es tan importante que nosotros en la catequesis hablemos de esto sin miedo, hablemos de esto directamente. A los niños, a los adolescentes tenemos que educarlos en estos criterios concretos para que cuando lleguen a una edad no vayan a cometer este delito. Que nadie diga que abortó porque no sabía que estaba mal. Que no se dañe una niña su vida porque no sabía que estaba mal. Esas niñas, por ejemplo, que son tremendamente presionadas por todo su alrededor para que aborten. La iglesia no quiere crearle un problema más grande a esa criatura. Más bien quiere recibirla con misericordia. Porque casi siempre en el pecado del aborto puede haber más gravedad en las personas que están alrededor de la señorita que va a cometer el aborto, a las que le rodean y le impulsan a que aborte. Muchas veces una niña joven que ni siquiera quiere abortar es llevada a cometer este delito por su misma sociedad, con auténticos chantajes afectivos, amenazas, incluso la propuesta de una vida que se te va a acabar si tienes ese bebé, etcétera, etcétera, ¿no? Y una personita que no tenga una psiquis fuerte o que apenas esté pasando por su primera adolescencia, presionada por sus padres, por su sociedad, por sus amigos, por su pareja, accede y aborta. Puede ocurrir ante los ojos de Dios que haya una pena de excomunión para los que han incitado y apoyado el aborto. Y sin embargo, la mujer que aborta no tenga esa pena de excomunión porque ha sufrido presiones y chantajes de todos los que le rodean. Y eso le exime de esa pena. Esto es importante saberlo. Por eso dice el Código del Derecho Canónico, no tiene pena de excomunión quien obró por violencia o por caso fortuito que no puede preverse o que una vez previsto no puede evitar. Tampoco olvidemos que esta pena de excomunión es una legislación eclesial para los católicos, evidentemente. Otro eximiente de la pena de excomunión es si actuó
coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera solo relativamente, o por necesidad o por evitar un grave perjuicio, a no ser que el acto fuera intrínsecamente malo o redundase en daño de las almas. Es verdad que el aborto es intrínsecamente malo, pero hay personas que están muy influenciadas por el pavor y por el miedo y se bloquean. Y con esto, queridos amigos, que estamos comentando, no estamos justificando el aborto en absoluto, sino que estamos hablando del grado de culpabilidad que pueda tener alguien que se haya acreedor o no de una pena de excomunión. Hay que tener en cuenta que la pena de excomunión no añade gravedad al pecado, ni le quita gravedad por no tener la excomunión. Sencillamente, esta pena es una llamada de atención para intentar disuadir y hacer caer en cuenta de la gravedad del delito. Esto es importante tenerlo presente. Al final dice este número 2273 del Catecismo: con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a sus padres y a toda la sociedad. Creo que alguien que ha abortado, la manera que tiene la Iglesia de ayudarle no es diciéndole: ánimo, no pasa nada. Esa no es la manera. Así no se ayuda a una persona. Alguien que ha abortado tiene que recibir de parte de la Iglesia el mensaje de la misericordia. Pero la misericordia no es quitarle importancia a las cosas. Si una persona va a confesarse de un pecado de aborto y recibiera solamente un mensaje de ligereza como no le pongas importancia o no pasa nada o espera un poco de tiempo, como quien se confiesa del pecado de haber sido un perezoso, de levantarse tarde, de llegar tarde a todas partes, no puede ser tratado de la misma manera el pecado del aborto, con una ligereza de que no pasa nada. Tenemos que ayudarle al penitente participando con él en ese drama de eso tan grave que ha cometido, que ha sido asesinar a un bebé, y ofreciéndole la misericordia divina, ofreciéndole el perdón de su falta y acompañando a esa persona en su sanación. Es necesario ayudar a comprender la gravedad de lo que se ha cometido y al mismo tiempo dando la esperanza necesaria de que se puede seguir adelante, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aunque vuestros pecados sean rojos como la escarlata, como nieve blanquearán, dice la Sagrada Escritura. Y con esto no se trata de quitarle importancia al pecado, porque si hacemos esto, también le estamos quitando importancia a la misericordia de Dios. Como si Dios no te está perdonando nada. Dios sí te está perdonando mucho y muy grave eso que has hecho. Y ese perdón de Dios de eso tan grave que has hecho es un perdón que es regenerador y te hace un hombre o una mujer nueva. Esa sangre redentora de Jesucristo es lo que te hace nuevo. Por eso no se le resta al delito del aborto nada. Al contrario,
Se pone la misericordia por delante. A veces los pecados graves como el aborto son el camino del que Dios se ha servido para que creamos en el inmenso amor de Dios, que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Por eso, cuando la persona que ha abortado se acerca a pedir perdón, es una grandísima oportunidad para que ame mucho, porque se le ha perdonado algo que fue muy grave. Caer en cuenta de que nuestros pecados graves, que Dios no los ha querido, pero que sí que los ha permitido, son para que amemos mucho, que nos demos cuenta de que somos hijos de la misericordia, que no nos creamos que somos muy buenos y que no hayamos roto un plato nunca en mi vida, sino que Dios en su misericordia está ahí con los brazos abiertos siempre para perdonarme, para consolarme, para blanquear mi rojo escarlata de pecado, para que me dé cuenta que tengo que poner mucho cuidado de no estar tan seguro de que no voy a caer, porque puedo caer. Por tanto, no minimicemos los pecados, especialmente el aborto, sino que los pongamos en consideración para ver cómo el perdón de Dios, que es gratuito, supera nuestros méritos. Y ahí, en ese perdón, nos hacemos nosotros hijos de la misericordia. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos propone el número 2273 que dice: el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de la legislación. Es un número de principios. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida. Lo que se pretende es fundamentar el derecho de todo individuo a la vida. Y ese es un derecho que precede a la sociedad. Antes de que las sociedades se constituyeran políticamente, el individuo ya tiene derecho a la vida. No es la sociedad o la política de turno o la ideología del gobernante de turno la que otorga el derecho a la vida. No es el Congreso, ni la Cámara, ni los que votan los que le dan al hombre la vida. Es un derecho que tiene el individuo. Porque si eso es así, si dependiéramos de los políticos de turno, sería terrible. Y de hecho, en muchos lugares ahora eso es así. En este momento, tal y como está ocurriendo en muchos países, incluso esos países que se llaman democráticos, se le niega el derecho a la vida a una persona en un lugar que se dice democrático. Imagínense ustedes qué contradicción. Tenemos como esa espada de Damocles. ¿Recuerdan ustedes la historia de Damocles? Estar todo el tiempo en peligro. Damocles era ese hombre que estaba en la corte con Dionisio, allá en el mundo de los griegos. Y en un momento determinado, Dionisio quiere intercambiar con Damocles el poder y se lo da por un día. Y se ven y gobierna tú por un día. Y entonces le pone a Damocles una espada filosa, pero que estaba pendiendo del pelo de un caballo. Y eso significaba lo frágil que puede ser el poder
aún en la opulencia, pendía la espada que te podía traspasar del pelo de un caballo. Hoy en día, tener esa espada de Damocles encima de nosotros está en la actualidad, donde el derecho a la vida puede ser reconocido o no, dependiendo de que unas leyes de turno lo digan. Como si la vida dependiera del político de turno o de la ideología de turno. Las leyes deben reconocer el derecho a la vida siempre, pero lo que no pueden hacer es otorgarlo o denegarlo, porque no es materia de discusión la vida, es protección de ella. Y aquí el catecismo nos hace referencia a un documento preciosísimo que invito a todos nuestros radioescuchas a dedicar un momento para leerlo completo. Es una instrucción llamada Donum Vitae y que fue escrita por el cardenal Joseph Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, y él la escribió el 22 de febrero de 1987, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es una instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Y lo que el cardenal Ratzinger quería con este documento era iluminar todo lo referente al tema de la fecundación in vitro, a la manipulación de los embriones, al aborto, etcétera, etcétera. Y aquí el catecismo nos cita el numeral 3 de esta instrucción Donum Vitae, que dice: los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son la concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Es contundente este número 3 de esta instrucción, porque existe una concepción muy estatalista, como si el Estado fuera la madre de la sociedad, y eso no es así. Como si el Estado fuera el lugar de donde emanan todos nuestros derechos, y esa es una concepción muy errónea, porque lastimosamente el Estado anula a la sociedad y a la persona. Es un error que por el hecho de que exista un Estado democrático y la democracia excluya la sospecha de que exista un totalitarismo, eso es falso. Porque puede existir un totalitarismo aun cuando exista un sistema democrático. Porque una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo, sea visible o sea encubierto. Y es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Si vamos a someter a votación que alguien tenga el derecho a vivir o no tenga el derecho a nacer, eso se llama totalitarismo. Y por cierto, más visible que encubierto, por mucho que se disfrace de democracia. Por tanto, la democracia necesita de la virtud si no quiere ir en contra de lo que pretende defender. La democracia no consiste en un sistema de elección. La democracia se reconoce en el modo de tratar al hombre.
De tal modo que si la democracia no respeta los derechos fundamentales de la persona, está eliminándose a sí misma. Y no vivimos en un estado de derecho entonces, lo que estamos viviendo es un estado totalitarista. Y en esto nos encontramos con una sociedad que está completamente relativizada. Y el relativismo destruye la democracia. La democracia tiene como uno de sus dogmas básicos que todos seamos iguales ante la ley. Pero lo cierto es que unos son más iguales que otros. A unos se les reconoce el derecho a la vida y a otros no. Por ejemplo, en las legislaciones abortistas. Y eso no es democracia. Lo primero que se quiebra con la legislación del aborto es precisamente ese principio democrático de que todos somos iguales ante la ley. Porque entonces, si existe el aborto, el que todos seamos iguales ante la ley es una mentira. ¿Cómo vamos a ser iguales ante la ley si unos tienen el derecho a nacer y otros no? Por tanto, queridos amigos, si hay un valor que proteger, será necesario tutelarlo legalmente y tiene que ser la vida. Y les dejo con este dato. Mañana continuaremos. Aquí en los Estados Unidos, que desde la legalización del aborto en 1973 hasta su anulación en el 2022, se practicaron 45 millones de abortos. ¿Tú puedes imaginarte esto?